verso 1 al 4, y nosotros nos centraremos en el versículo 3, y dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Amén. Qué tremendo. Gloria a Dios. Si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Amén, amén. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Así es. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Gloria a Dios. Amén y amén. Vámonos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su divina presencia, mi Rey, para darle gracias, mi Dios, por este hermoso tiempo de oración que hemos tenido. Gracias por ese tiempo que siempre para nosotros es tan provechoso. Orar, Padre mío, mi Señor eterno. Y también es un gran tiempo el poder cantar alabanzas, el poder exaltar su nombre. Padre, hemos hecho lo que está dentro, Padre mío, de lo que usted espera de nosotros, que es orar, que es adorarle, que es exaltarle, mi Señor. Y ahora, Padre, nosotros nos disponemos a recibir la exhortación de su palabra. Padre, llévese toda indiferencia, toda timidez de la carne hacia su palabra. Padre mío, toda, Padre mío, falta de fe hacia la palabra de Dios, llévesela de nuestro ser. Y en su lugar, Padre mío, coloque, Padre mío, expectativa, coloque hambre, coloque deseo, coloque, Padre mío, anhelo por recibir su palabra. Dios mío, háblenos por su palabra. Ministrenos en aquella área que nosotros necesitamos. Que usted nos ministre, que usted nos enseñe, que usted nos hable por misericordia. Padre mío, necesitamos urgentemente que usted por su piedad hable a nuestras vidas, especialmente en aquella área donde estamos fallando, donde estamos errando, donde necesitamos que usted nos corrija. También anímenos por la palabra, mi Señor. Haga una obra sobrenatural, como dice San Juan capítulo 17, versículo 17. Santifíquenos en su verdad. Su palabra es verdad. Santifíquenos por esta palabra, mi Dios. Y gracias por este tiempo, gracias por este servicio a usted, mi Dios, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Demos palmas de alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Recibamos nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en esta tremenda palabra del Señor hoy día para los que escuchan la radio. Ya hoy día compartimos los primeros versículos básicamente de este capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Y en esta oportunidad nosotros nos vamos a sentar en el verso 3. A modo general quiero mencionar que este rey, que es Asa asciende al trono luego de que muere Abías, su padre. Acá se le llama Abías. En el libro de Reyes se le llama, a este mismo personaje se le llama Abiam.
Y resulta que Abías fue un personaje verdaderamente deplorable, porque entre otras cosas mostró una actitud ambivalente, mostró una actitud inconstante para con Dios, el padre de Asa, y de repente cuando estaba afligido se acordaba de Dios. Y ya después cuando estaba bien, el tipo hacía como bien le parecía. Entonces esa tristemente es la condición de mucha gente. Así es. Ya gente que tiene muy mal testimonio en su vida espiritual, son profundamente de doble ánimo, un día están arriba, otro día están abajo, y evidentemente que una persona con ese doble ánimo no puede inspirar a nadie. O sea, ¿cómo va a inspirar a un hijo? ¿Cómo va a inspirar a un familiar si no tiene la autoridad para incentivar a nadie? Entonces, ese es el caso del rey Abías, una persona profundamente inconstante, y no solamente inconstante en buscar a Dios, sino que de repente buscaba a Dios y de repente buscaba a los falsos dioses. Ahora, lamentablemente, el problema de Abías, que es el mismo Abiam, es que tenía una madre perversa, y la madre perversa llamada Maaca se escribe. Maaca era una mujer que, entre otras cosas, introdujo el culto fenicio, el culto pagano dentro de los territorios del reino de Judá, y Abiam nunca, como diríamos acá en Chile, nunca la paró en seco, porque mucho podría haber sido esta mujer su mamá, pero si la mamá promovía el culto pagano, Abiam tendría que en algún momento debió de haberle puesto límites, debió de haberle puesto fronteras, debería haberle dicho: tú eres mi mamá, en este contexto tú tienes una autoridad como madre, pero en el campo político, en el campo gubernamental y mayormente en el campo espiritual no tienen ninguna autoridad, y más aún no la tiene porque adora a falsos dioses. Nunca le puso esos límites, en este caso Abiam. Y finalmente una de las lamentables influencias de Abiam fue lamentablemente su propia madre. Esto sucede también en muchos hogares, hermanos que tienen una fe cristiana, su mamá es mormona, es testigo de Jehová, católica, atea, etcétera, y los hijos no son capaces de marcarle la línea que ellos pueden someterse en todo lo que la Biblia demande, pero si esa persona quiere alejarlo a él o a ella de Dios, ese hijo, esa hija tiene que rendirle primeramente honor y temor y reverencia al Dios de la Biblia y a la palabra de Dios. De repente la gente dice: no, es que yo no le voy a decir nada. Oye, pero si te está hablando de otro Dios, está tergiversando la Biblia, obviamente con el respeto, con la devoción, uno puede decir: no, tú estás enseñando otra cosa. Tú me estás hablando de adorar ídolos. Otra gente que dice: no, si Dios no existe. Y de repente hay hijos cristianos que no tienen carácter de decir: no, tú estás equivocada, tú eres mi mamá, o tú eres mi papá, o tú eres mi abuelito, o tú eres mi pariente, yo te respeto, pero lo que tú me estás diciendo es una terrible herejía. De hecho, estoy hablando casi por los demonios. Porque hay gente que de repente, oye, se da una licencia con la escritura y no le da ni cosquilla en hablar cosas que evidentemente muestran que la persona no tiene respeto. O sea, como que quiere desafiar a Dios. Entonces, Abiam, tristemente, fue un títere de su madre pagana, una mujer mundana, y resulta que cuando Asa asciende al trono, porque a todo esto, Maaca fue una de las que no solamente incentivó el culto a los falsos dioses, sino que fue la que promovió, entre otras cosas, la sodomía. Promovió la sodomía en los límites del reino de Judá. Eso era una aberración frente a Dios, frente a la palabra de Dios, frente a los libros de la ley. Para los mundanos, un culto sodomita no era nada, porque ellos están acostumbrados a promover la inmundicia. Cuando la Biblia habla de sodomismo, eso implica homosexualismo, lesbianismo y todos los ismos relacionados con la sexualidad que implican perversión. Imagínense.
Un día yo me recuerdo que yo quedé muy impactado cuando una persona me llamó, me dijo, ¿puedo hablar con usted? Que yo necesito un consejo, desahogarme. Y cuando hay gente que realmente se quiere desahogar, te cuenta las cosas. Por eso es importante que uno pueda estar orando. Entonces, la mujer va y me dice, hermanos, que tengo que contarle algo, es que no sé cómo lidiar con esta situación, porque él había pillado, la mujer había pillado al esposo intimando con uno de sus perros. Imagínense, una aberración. ¿Cómo le se llama eso cuando un hombre o una mujer también se mete con un animal? Creo que zoofilia parece. Zoofilia o algo así se pronuncia, imagínense. O sea, una perversión tremenda, una inmoralidad, una corrupción impresionante. Ahora, Dios puede perdonar a esa persona, si se arrepiente, puede perdonarla, pero esa persona tiene que arrepentirse. No estamos hablando de algo diferente, algo que es una alternativa. Ahora, cuando la Escritura habla de estas cosas, habla con una radicalidad. Ahora el mundo quiere ver todas estas cosas como algo evolucionado, como algo que nos llama a la tolerancia, sean tolerantes con los homosexuales, con las lesbianas, con los travestis, no sé cómo se llama esta otra tendencia de hombres que se visten como mujer pero siguen siendo hombres y cantan y hacen un show, ¿cómo se le llama? Drag queen, o algo, drag queen, algo así. Y se supone que después ellos siguen siendo hombres, pero se visten como mujer, cantan como mujer. Oye, realmente es horripilante cómo se caracterizan. Y si uno dice eso es aberrante, eso no es de Dios. Ahora, si alguien se arrepiente de ese mundo, obvio que Dios lo perdona y lo salva y le da una oportunidad. Y si la persona se humilla, Dios lo lava, lo limpia, etc. Pero no por eso nosotros vamos a decir sí, esa es una nueva forma, no. Eso a los ojos del Señor es una terrible corrupción. Entonces, Maca, la madre, la madre del padre de Asa, esta mujer metió toda esa inmundicia por medio del llamado culto sodomita, ¿ya? Donde eran homosexuales y otras tendencias que dirigían estos cultos paganos. Entonces, cuando Asa asciende al trono, que posiblemente tenía 18 años cuando Asa llega al trono, Asa llega al trono y Asa llega con otra visión. Asa llega con otra mentalidad. Asa, Dios gracia, que no se deja influir por el papá. No se dejó influir por el papá, que era un tipo absolutamente inestable emocionalmente. Y sobre todo, más que emocionalmente, espiritualmente. Pero no se deja influir por él. Él no fue igual que el papá. Tampoco se dejó manipular por la abuelita, que cuando Asa asciende al trono, Maaca se creía todavía la reina, la madre reina, y pretendía ejercer una autoridad sobre su nieto. O sea, una cuestión tremenda, pero a Maaca no le resultó igual de fácil con el nieto, porque el nieto, como diríamos en Chile, el nieto no la aguantó y a los chilenos el nieto no le compró. Hoy hay gente que tiene carácter, hay gente que ama a Dios desde joven. Desde joven, con que sí, respeto, eso es esencial. Pero el respeto no significa tolerancia. El respeto no significa dejarse manipular, no significa eso. Es comunicar con respeto, con prudencia, tu planteamiento, y de ahí nadie te mueve. Ese era Asa, un hombre con autoridad. Entonces Asa asciende al trono y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15. La gente, cuando comenzó a ver a Asa, la gente comenzó a recordar a David. Miraban a Asa y ya habían pasado muchos años, habían pasado cerca como de unos 100 años o un poquito menos del tiempo que había vivido David. Entonces la gente que estaba viva para el tiempo de Asa no habían visto a David vivo, pero la gente veía a Asa y decía, probablemente David era como Asa. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 15.
Primera de Reyes, capítulo 15. Y vamos a leer este interesante pasaje bíblico. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo. Vamos a leer desde el versículo 11. Mira, dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas. ¿Te das cuenta, no? Oye, y sacar a los sodomitas no es tan fácil. ¿Sabes por qué? Porque los sodomitas tienen una capacidad, hacen lobby. ¿Qué significa que hacen lobby? Hacen presión. Van usando a personas determinadas en el campo de la política, en el campo del parlamento. Son pocos, pero se agrupan en organizaciones y a partir de esas organizaciones presionan a los estados. Aparte, ellos trabajan de manera bien cohesionada con otras agrupaciones de los otros países. Entonces, son un grupo pequeño, pero son tipos influyentes. De repente tienen gente de su equipo, los tienen metidos en diferentes lugares de autoridad. Entonces, ejercen presión, lobby es presión. Es que comienzan a hablar, comienzan a generar reuniones y resulta que a partir de eso buscan beneficios. ¿Sabía usted que, por ejemplo, acá en Chile, ya hace un tiempo ellos, por medio del lobby, de la presión, están tratando de bajar la edad de consentimiento de una relación de un menor de edad con un mayor de edad? ¿Me entienden? En una relación homosexual. Por ejemplo, si ya la persona cumple 18 años para arriba y se mete con un anciano de 90 años, ya tiene 18 años. Entonces no lo pueden meter preso al tipo. Pero los tipos, ¿qué es lo que están haciendo? Están tratando de bajar la edad de consentimiento, que ya no sea a partir de los 18 años, que sea más abajo. 16 años, hay países digamos, en Europa, donde también todo esto se está como presionando para que esto se vaya modificando, porque lo que están buscando ellos, en definitiva, es legalizar la pedofilia. O sea, eso es lo que están buscando, que una persona adulta se pueda meter con gente adolescente o quizás que da, imagínense, una perversión tremenda. Y cuando un cristiano tiene la convicción de Asa y comparte esto, intolerante, retrógrada, dinosaurio, lo tratan de la peor manera, pero resulta que Asa tenía los pantalones bien puestos, era un hombre de convicciones y sabía que Dios repudiaba eso y dice, porque quitó del país a los sodomitas. No es que le fue quitando derechos, no es que solamente lo restringió. ¿Qué es lo que hizo? Estos tipos no nos sirven, para afuera. Imagínense la convicción. Los expulsó, los sacó de los territorios de Judá. Tremendo. O sea, un hombre con pantalones. Imagínense este tema que estamos sufriendo acá en Chile, con la delincuencia, con los asaltos, con una serie de mecanismos modernos, contemporáneos que están usando personas, no solamente extranjeros, chilenos, de diferentes, lugares. Oye, resulta que si alguien no le pone mano firme a esa gente, esos tipos se van a infiltrar en los diferentes poderes del Estado. Porque son tipos que van trabajando de manera paulatina, progresiva. Entonces cuando alguien dice hay que expulsarlo, la gente dice los derechos humanos. Y los derechos humanos de estas personas, y los derechos humanos de los que ellos violentan, y los derechos humanos de la gente que sufre. Entonces, la Escritura a nosotros los cristianos nos llama a recibir al extranjero con amor. Porque Dios le dice a Israel, porque extranjero fuiste en Egipto. Entonces nosotros tenemos que mirar con amor al extranjero, recibirlo con todo el amor cristiano. Pero si hay gente que son delincuentes, si hay personas que de manera reiterada, sistemática, hacen daño y vinieron a dañar ya digamos, sea esta nación u otra,
ese país tiene todo el derecho a expulsar a esas personas porque están dañando a la sociedad. Asa entendió que los sodomitas eran un daño para el reino de Judá. Oye, qué tremendo. Y los quitó del país a los sodomitas. Amén, amén. Qué tremendo. Al Señor. Bendito Dios. De repente ahora uno va por la calle, se dan la mano y si te ven que eres cristiano, se ponen frente a ti a darse un beso. Así como diciéndote, a ver, pues dime algo. Dime algo. Mira lo que dice la ley Samudio, dime algo. Y como que no es que ellos quieran ejercer su libertad, sino que ellos quieren imponer sus costumbres. Y si tú disentes, si tú discrepas, si tú dices, oye, no estoy de acuerdo con eso. No, este hombre tiene un sentimiento de odio. Este hombre odia. No odiamos. Lo que pasa es que rechazamos lo que Dios rechaza, porque eso está estipulado en la palabra de Dios. Y no podemos sentirnos mal por decir que están equivocados. Ahora, yo no los voy a obligar a que cambien. Pero sí puedo decirle mi punto de vista con respeto, obviamente. En este caso, Asa, donde era el rey dijo, sáquenlos de aquí. Los tipos tenían prácticamente sus propios prostíbulos en ese periodo y fomentaban todo tipo de perversiones. O sea, te das cuenta que el hombre era de convicciones. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. ¿Te das cuenta el hombre cómo era de radical? Mira lo que dice el texto. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. O sea, su antepasado, ¿quiénes fueron sus antepasados? Abiam. ¿Quién fue su antepasado? Roboán. ¿Y quién era Roboán? Hijo de Salomón. O sea, toda esta idolatría que tristemente ingresa en primer término producto de Salomón o debido a la inconsecuencia de Salomón, cuando Asa asciende, Asa ve que hay un basural de inmoralidad sexual, de cultos paganos. Oye, y Asa tenía harto trabajo. Asa podría haber dicho, bueno, yo me dedico a mi vida espiritual, yo voy a orar, voy a buscar a Dios, aquí la pudrición está demasiado grande, así que yo mejor no voy a hacer nada, que Dios haga todo. No, el hombre era firme. El hombre dijo, aquí voy a sacar toda esta basura, voy a sacar toda esta inmundicia y voy a sacar toda la idolatría que habían traído mis familiares, mis ancestros, en este caso dice mis padres. ¿Cuánta gente no habrá dicho que falta de respeto? Si eso lo trajo de Fenicia, el abuelo, el papá lo trajo de Siria, lo trajo de los países cananeos, de las culturas paganas, pero se lo dieron con respeto y mira, está agarrando el ídolo y lo está rompiendo y lo está pulsando. El hombre, era de convicciones. Dijo, esto no puede estar aquí. Y sabe que hay gente que no es capaz de romper una polera. No es capaz, son evangélicos, no es capaz de romper la polera del Colo, de la U, de la Católica, de cuando iba al estadio, del lienzo, de los pósters. Son evangélicos y no son capaces de decir, esta cuestión es pura basura, yo ya me convertí, así que fuera con esto. No son capaces. Pero te das cuenta como Asa es capaz de decir, ahora arrasamos con todo esto. Porque aquí vamos a establecer el culto al verdadero Dios. ¿Y en qué momento parte en este caso Asa con todas estas reformas, con todo este cambio de paradigma? En algún sentido era una revolución porque era invertir el orden de las cosas en ese momento. Amén. Vamos al Señor, bendito Dios. Y él tenía 18 años, 20 años aproximadamente. Una persona que no era un títere de nadie, porque era un hombre de Dios. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre, Maca. Aquí madre en el sentido de la reina, porque
explícitamente era su abuela. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo a Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Imagínate. Oye, la mujer tenía un ídolo de acera y lo saca y después, ¿qué es lo que hizo? Imagínate lo que hizo. Fue, lo agarró y lo quemó. Gloria a Dios. Amén. Oh, oiga, qué tremendo. Yo creo que más de alguien dijo, no, este hombre no respeta a la abuelita, no respeta a la que finalmente es como su mamá, no la respeta, no tiene respeto por los papás, no tiene respeto por los ancestros, pero él respetaba lo de Dios. Y si la abuelita no se quería poner en línea, él, ¡boom!, iba a barrer con todo aquello que esa mujer había metido en el reino de Judá. Entonces, si nosotros evaluamos, evidentemente que Asa, hay cosas que pudo haber hecho mucho mejor, pero en virtud de lo que vamos viendo, era un hombre que quería purificar Amén, amén. el culto al verdadero Dios que se había contaminado en esa época. Ahora, el contexto está claro, como lo hemos mencionado. Asa tuvo que hacer muchas cosas. Y es por eso que en el verso 3, que volvimos a Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 3, dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Imagínate. Cuando Asa asciende al trono, el caos en Judá era tremendo. Pero no solamente en Judá, porque peor era el estado de Israel en los territorios del reino del norte. Estaba mucho peor. Y más aún si consideramos el contexto histórico, que ya Israel había tenido 7 apostasías para el periodo posterior a cuando muere Josué. Muere Josué. E Israel entra en un declive tremendo, donde hay 7 periodos de apostasía, donde los judíos literalmente, como dice la Escritura, hacían lo que bien le parecía. Imagínate. Amén, amén. Entonces, Asa asciende al trono y ve que hay un caos tremendo. Hay un caos religioso, hay un caos ético, hay un caos moral. Cada cual sigue al Dios que se le place. Claro, para un mundano, no, esto es democrático, esta gente es desarrollada, esta gente evolucionada, esta gente entiende lo que es la libertad del ser humano. Este Adrián sí que es un hombre espiritual, porque así ve el mundo las cosas. Amén, amén. Y Asa, digamos, ¿cómo lo habrán visto? Como un tirano, como un dictador, como un intolerante, como un tipo muy radical. Así es. Entonces Asa asciende al poder estando Israel en un tremendo caos. Vamos a reflexionar primeramente en qué es lo que implica cuando alguien está sin el verdadero Dios. Sin el verdadero Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien no tiene al verdadero Dios? O cuando alguien simplemente dice, Dios no existe. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando hay una ausencia del verdadero Dios? Ya sea que se niegue su existencia, o ya sea que en su lugar se adore a otro Dios. Por lo general, se cae en la profunda corrupción. Vamos a ir a la Escritura, ahí en Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. El apóstol Pablo tiene una gran luz del Espíritu en cuanto a esto. Y tenemos aquí este pasaje bíblico de Romanos capítulo 1. Y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 21. Mira lo que dice. Vamos a leer la gloriosa palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, Amén. ni le dieron gracias, Así es. sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Profesando ser sabios,
Se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Lo que hacían los cultos, lo que hacían los paganos con sus cultos. Así es. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Así es. O sea, una de las cosas que va a suceder cuando alguien no tiene al verdadero Dios y en su lugar sirve a otro Dios o lisa y llanamente niega la existencia de cualquier Dios, lo que va a ocurrir es que esa persona va a recibir como castigo de Dios quedar inmerso en la inmundicia. ¿Te das cuenta? O sea, no es algo inocuo, no es algo inofensivo que alguien diga, no, yo no creo en el Dios de la Biblia. Si alguien te dice eso, uno de inmediato tiene que decir, ya con este tengo que estar con cuidado. Amén. Amén. Porque Dios entregó a ese a la inmundicia. Dios entregó a ese a la corrupción, a ese o a esa. O sea, ese es el pago. Dios de esa manera los castiga. Amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Así es. el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ve nuevamente, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Amén. Amén. pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ahí está hablando del lesbianismo. Amén. Y de algún modo, también los hombres, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, Así es. cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos, saturados, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, te das cuenta todo lo que ocurre con una persona que no tiene en cuenta a Dios. Así es. Amén. Amén. Entonces, el sodomismo, la idolatría, toda la impiedad religiosa, social, política, económica, moral, ética que había en el tiempo de Asa, era porque en primer lugar no habían tenido al verdadero Dios en sus propias vidas. Así es. Entonces, cuando hay un cristiano que comienza a actuar de esa manera, tiene que tener requete claro hacia dónde se está dirigiendo. Vea usted sus propios familiares, ¿qué es lo que ha pasado con ellos? ¿Por qué no tienen en cuenta a Dios? Van a caer en eso. Vea usted cualquier cristiano que se apartó de la iglesia o que vive su fe cristiana súper liviano, súper tibio, va a caer en alguna de las cosas que menciona el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no escribe eso como un sociólogo que se dedicó a observar la sociedad. No, eso Dios se lo reveló. Dios le dio la revelación. Esto es lo que va a suceder. Así es. Amén. Tremendo, oiga. Alabado sea el Señor. Entonces, esto es una palabra para nosotros. Nosotros tenemos que tener presente a Dios, y no a cualquier Dios, al verdadero Dios. Gloria a Dios. Y ¿saben qué es lo trágico? Que aquí es Israel, el pueblo que recibió las promesas de Dios. Ya ese pueblo era el que estaba sin Dios. Imagínate. Amén. Amén. Vamos a ir a Romanos también, Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Amén.
Y vamos a leer los primeros versículos, Romanos capítulo 9. Gloria al Señor. Vamos a leer este pasaje bíblico del versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, el pueblo de Israel. Y después dice, de los cuales son la adopción. ¿De quién es la adopción? ¿A quién Dios adoptó como pueblo? A Israel, no, pero en ese momento a Israel. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la obra, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? O sea, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob eran parte del pueblo de Dios. ¿De quienes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, imagínate el pueblo que estaba sin Dios. El pueblo que Dios había bendecido tremendamente, les dio la ley, les dio el pacto, le mandó profeta, los bendijo, los sacó de Egipto. Oye, tremendo. Esos mismos para el tiempo de Asa y ya, digamos, de periodos mucho anteriores, ellos estaban viviendo sin Dios, sin el verdadero Dios. Entonces, finalmente, que yo esté teniendo una real relación con Dios es algo personal. Por ejemplo, hubo un debate muy, muy conocido, bueno, para las personas que estudian la historia de la iglesia, es un debate muy conocido el que se desarrolló allí en el siglo XVII, que consistía en lo siguiente, este debate, especialmente en los países calvinistas y en los países luteranos. ¿Cuál era el debate? Si alguien es cristiano por nacer en una familia cristiana. Y ellos debatían y algunos dijeron, bueno, pero eso mejor hay que bautizarlo para que sean parte del pueblo de Dios, para que veamos el bautismo como un equivalente a la circuncisión. Y resulta que para eso no hay ninguna base bíblica. Uno no puede ver como algo similar el bautismo con la circuncisión. O sea, no da por ni un lado. Y los cristianos, sobre todo los cristianos del ala anabaptista, llegaron a la conclusión clara de que alguien era parte de la iglesia de Cristo si seguía a Cristo por la fe voluntariamente. Es decir, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Así es, amén, amén. O sea, alguien no es hijo de Dios por ser hijo de. Mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, mi bisabuelo era pastor. ¿Cuántas veces uno ha oído esta chifladura de gente que tú le predicas la palabra y te dicen, oiga, tranquilo, si mi mamá es cristiana, y a mí qué me importa? O sea, qué bendición por tu mamá. Pero si tú no soy cristiano, aunque tu mamá, tu abuelita, tu tatarabuelo sea cristiano, oye, eso habla de que ellos son salvos, no de que esa persona sea salva por el hecho de tener familiares cristianos. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Entonces, las personas por el solo hecho de ser del pueblo de Israel no los constituía como verdaderos israelitas. El verdadero israelita era el que tenía comunión con Dios. Y esto es lo que enseña Pablo en un pasaje bíblico que dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén, amén. O sea, para que alguien fuera verdaderamente descendiente de Abraham en lo espiritual, tenía que tener la misma fe de Abraham. No bastaba con tener en la sangre, digamos, el ADN, la genética de Abraham. No. Pablo dice, lo que vale es la fe. Si tú tienes la fe de Abraham, tú eres descendiente de Abraham. Gloria a Dios. Amén, amén. Imagínense aquí, tenían templo, tenían altar, tenían una serie de elementos, el arca, pero estaban teniendo una vida sin Dios. Amén, amén. Alabado sea el Señor.
Ahora, tal vez hay gente que diga, bueno, al final, porque algunos sin reflexionar dicen cosas que al final muestran que ellos no entienden lo que están diciendo. Porque hay gente que de repente dice, bueno, pero Dios nomás sabe cuál es mi vida espiritual. Sí, y no te preocupa. No te preocupa, Dios es omnisciente. Dios sabe si oro, Dios sabe si busco, Dios sabe cuánto leo la Biblia, Dios sabe si vengo con disposición al culto, Dios sabe si me molesta la palabra, Dios sabe si no quiero orar, Dios sabe todo eso. Dios sabe todas y cada una de las variables que el resto de las personas no conocemos. Así es, amén. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Entonces Dios finalmente sabe hasta qué punto nosotros estamos teniendo realmente una vida con Dios. Por ejemplo, aquí hay un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Israel estaba viviendo como sin tener comunión con el verdadero Dios. Ya, ese es Israel. Ahora, si Dios habla de un diagnóstico acerca de Richard, o acerca de cada uno de ustedes, o de los que están viendo la predicación, si Dios hiciera un diagnóstico de manera personal, Dios diría, Él es una persona que me tiene en su vida, hay una relación, hay una comunión, o diría, esa persona no tiene ninguna relación conmigo. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Entonces, claro, una cosa es decir Israel, en el hecho histórico, sobre todo de este contexto, pero cuando esto lo aplicamos a nuestra vida personal, ¿tenemos alguna relación con Dios? Y si la tenemos, ¿en qué nivel tenemos esa relación con Dios? Muchos días, y esto es muy interesante, habían pasado no pocos días, muchos días, o sea, no era algo, digamos, ocasional, porque por ejemplo hay días en los cuales uno puede decir, chuta, me costó orar, me costó buscar un día, 2 días, ya de repente en el mes te costó 3 días, pero resulta que te costó todo el mes. En todo el mes no oraste, en todo el mes no hubo oración, en todo el mes no hubo ayuno, en todo el mes no tuviste el deseo de predicar. Entonces, ¿no será que solo pertenece a un grupo de personas, pero en realidad no hay comunión con Dios? Entonces, nosotros tenemos que ser movidos por la palabra. Asa es el hombre que no es solo que desciende de David, que no solo pertenece a la nobleza judía, que no solo es un rey, es un hombre que tiene comunión con Dios. Amén, amén. Muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdote. 2 y sin sacerdote. Y quiero que nosotros podamos reflexionar en este segundo punto del verso 3, es qué es lo que implica estar sin sacerdote. Porque hay una persona que puede decir, no, yo estoy con Dios. Hermano, yo leo la Biblia, yo oro, veo algunas prédicas, de repente hasta le doy un like a la prédica. Claro, eso es una cosa. Pero otra cosa es que esa persona tenga un líder espiritual que lo dirija. Entonces, en este caso, el problema de los judíos se había ramificado. El problema era que estaban sin Dios y al estar sin relación con el verdadero Dios, eso implicó un desorden en diferentes áreas. Y uno de los desórdenes es que, tristemente, ya no habían sacerdotes verdaderos dentro del pueblo de Judá, y resulta que al final todos se pastoreaban a sí mismos. Así es. O sea, hay gente que dice, yo prefiero ser oyente. ¿Por qué prefiere ser oyente? Porque no tiene que informar nada. Porque nadie lo va a corregir, porque nadie le va a decir, hermano, no lo haga así, hermana, no lo haga así, porque pueden viajar, porque pueden salir, porque pueden tomar decisiones, y ellos mismos son sus pastores, ellos mismos son sus sacerdotes. ¿Cuál es el rol del sacerdote en el Antiguo Testamento? Era el ministro, era el que mediaba entre el pueblo y Dios. Entonces, cuando el pueblo fallaba, el sacerdote iba delante de Dios, ofrecía un animal y le pedía a Dios, Dios mío, perdona al pueblo. El sacerdote era el que orientaba, era el pastor para ese momento.
Pero imagínate en ese periodo. Cada cual hacía como le venía en gana. Y para algunas personas eso es ideal. No se meten en mi vida. No tengo por qué pedir una orientación. Pero resulta que todo eso está hablando de una decadencia espiritual. Así es. ¿Qué es lo que pasa cuando en una casa no está la figura del papá y de la mamá? ¿Qué es lo que pasa con los hijos? ¿Qué va a pasar? Ahí se va a formar un desorden total. ¿Qué es lo que pasa cuando en una empresa, por más que digan, no, esta empresa es democrática? ¿Qué es lo que pasa si no hay un jefe? ¿Qué es lo que pasa si no hay un jefe de departamento? Hay gente que dice, no, pero es que el gerente... Oye, si no hubiese un gerente, un subgerente, habría un desorden tremendo, habría un caos tremendo. Oye, así cuando faltan las figuras espirituales, siempre eso va a repercutir en la vida de la persona. Esa persona que dice que ganó en libertad, porque no tiene que dar cuenta, porque no tiene que pedir orientación, porque nadie lo puede corregir. Él siente que gana en esa área, pero está perdiendo todo esto en el ámbito espiritual. Amén, amén, amén. Me gusta como dicen amén acá. Bendito Dios. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote. Y mira lo que dice, que enseñara. Amén. O sea, el sacerdote, el otro rol que cumplía aparte de interceder era enseñar. Hay gente que no se deja enseñar. Tú le dices así no es. Oye, no saben prácticamente nada de la Biblia. O saben así un poquito de la Biblia. Y se creen los maestros así un poquito de la Biblia. Otros saben de un 1 a un 100, saben 10. Hoy se creen Gamaliel. Y resulta que no se dejan enseñar. ¿Qué va a pasar con una persona que no se deja enseñar? ¿Qué pasa con una persona que se la sabe toda? ¿Qué le enseñáis? Amén. ¿Sabe qué es lo que hago yo? Y Francesca es testigo. Cuando yo estoy frente a puro Gamaliel, frente a puro sabiondo, ¿sabe qué es lo que hago? Me quedo callado. Me quedo callado y lo escucho a los expertos, a los sabios, a los intelectuales, a los eruditos. Yo lo escucho. Y llega un momento que ellos comienzan a sentirse, ¿sabe qué? Tenso. ¿Por qué? Porque en algún momento tienen que decir, oye, yo no sé casi nada y mira, le estoy hablando a esta persona que lleva no sé cuántos años caminando. Es lo mismo que yo llegar a un lugar y hubiesen puros pastores y obispos y yo me pusiera a enseñarle a todos. ¿No sería como poco sabio? Sí, se supone que esas personas están años caminando en el Evangelio. Yo tengo que escucharlo. Amén, amén. Alabado Qué sea el difícil de repente es tratar con los sabiondos. Amén, amén. Imagínate, gente que no se deja enseñar y sin sacerdote que enseñara. Qué tremendo cuando hay una iglesia donde no hay enseñanza. Amén. Hay harto circo, hay harto show, hay harto pan y circo. La gente dice, oh sí, sentí, y después que dejó de sentir, se le fue el sentimiento. Así es. En cambio, cuando hay palabra, la persona se puede molestar con lo que está escuchando, en su carnalidad, en su humanidad, pero cuando se vaya, si ama a Dios, va a decir, pero igual es verdad este punto, esto es verdad, esto que está basado en la palabra es verdad, esto es cierto, tengo que cambiar esto. ¿Por qué? Porque esa persona ama a Dios. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Tercer punto, ¿qué más faltaba? Faltaba la ley de Dios. ¿Cuál es una de las cosas que Dios promete en el libro de Jeremías? Una de las cosas que promete en el libro de Jeremías, mejor vamos a ir al versículo, vamos a ir a Jeremías capítulo, creo que es 31. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31. Vamos a ver si es precisamente este pasaje. Jeremías 31. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer desde el versículo 31. Jeremías 31, versículo 31. ¿Qué es lo que dice? He aquí vienen días. Aquí está hablando acerca del nuevo pacto. Del pacto de la gracia. Nosotros, ¿en qué pacto estamos? En el pacto de la gracia. Aquí se estaba vaticinando ese periodo. Aquí vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué dice luego? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, ¿cuál era y sucedió la promesa del nuevo pacto? Que la ley de Dios, la palabra de Dios iba a tener que estar dentro de nosotros. Entonces, cuando una persona verdaderamente está en la gracia, ¿sabe lo que va a suceder? Esa persona va a alimentarse de la palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay ley? ¿Qué sucede cuando no hay semáforo? ¿Qué sucede cuando de repente el parlamento es depuesto? Cuando hay una guerra civil, cuando hay anarquía, ¿qué es lo que pasa? Hay un caos total. O sea, cuando una persona no está sujeta, supeditada, subordinada a la palabra, siempre va a experimentar un problema tremendo en su vida. Entonces Asa enfrenta todo ese contexto. Viven sin el verdadero Dios. Oye, no hay sacerdote verdadero que ministre. La gente no toma en cuenta la ley de Dios. Había un caos. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Asa con la autoridad del Espíritu? Oye, él dijo, hay que comenzar a ordenar. Hay que comenzar a ordenar. Y ya estoy terminando. Es fácil ordenar la casa del vecino, obvio. ¿Supiste el vecino? Sí, oye, ¿supiste el problema de la iglesia de la esquina? Sí, qué terrible. ¿Supiste lo que hizo? Pero mirar la paja de nuestro propio ojo, ahí ya hay un desafío. Comenzar a ordenar mi propia vida. Tengo que ordenar. Tengo que orar. Ayúdeme a proponerme, Dios mío. Tengo que ordenar mi vida. Hay un desorden. Hay un desorden espiritual. Y Asa entendió que su responsabilidad era ordenar ese orden. ¿Por qué? Porque él era el hombre de Dios. Sintió que tenía un llamamiento de Dios. Bueno, en este caso, los que somos llamados para la gloria de Dios a ordenar nuestras propias vidas somos nosotros. Nos pueden enseñar, aquí estamos ministrando la palabra, pero los que tienen que tomar la decisión somos de manera individual nosotros. Tengo que ordenarme. Asa dijo, esto de acá hay que sacarlo, esta mala influencia hay que evitarla, esto hay que modificarlo, y comenzó a hacer una reforma extraordinaria. Ya, eso nosotros tenemos que aplicarlo de manera individual. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos va a ir mostrando, esto hay que cambiar, esto hay que modificarlo. Y uno de los medios es la palabra. La palabra nos dice, esto hay que cambiar, esto hay que modificar, esto hay que arreglar, esto hay que hacerlo de mejor manera. Aquí te falta disciplina, acá te falta entrega, acá te falta priorización. Oye, y uno comienza a decir, oye, realmente me falta mucho más de lo que creía, pero ya partí con el primer paso. Yo de repente, y ya estoy terminando con esto, yo de repente digo, oh, esto tengo que cambiar, esto tengo que arreglar, esto tengo que hacer. Y de repente como que uno mira y dice, oh, son hartas cosas. Tal vez usted va a tener otra experiencia, usted va a decir, oye, poco es lo que tengo que... Miro para acá y es un detalle, una o dos cosas. Pero ¿sabe qué? Yo me consuelo y digo, pero ya empecé. Empecé por fe a cambiar esto. Aquí ya comencé a tener disciplina en esta área. Sé que me falta mucho más, pero comencé con el primer paso. Hay que partir. Hay que partir. No hay que decir mañana, pasado mañana. Hoy es el día de hacer nuestra propia reforma de manera personal y que el Señor nos ayude a poder tener la fortaleza, la determinación, la fe, la solidez que había o que hubo en el rey Asa, por lo menos en la primera parte de su reinado. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor de manera individual que nos ayude. Todos nosotros sabemos que tenemos que hacer esos cambios necesarios en nuestras propias vidas.
Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darle gracias, Padre mío, por esta hermosa palabra que hemos podido compartir en esta noche. Gracias, Padre mío, por la alabanza, por las oraciones. Gracias, Padre mío, porque hemos sido profundamente bendecidos el día de hoy aquí en Santa Elena 520. Padre, pero así como Asa tenemos que reconocer que hay harto trabajo. Hay harto que trabajar en nuestras vidas espirituales, mi Señor. Hay hartas cosas que sacar, hay hartas cosas que expulsar, hay hartas cosas que mejorar, Padre mío. Y eso no lo va a hacer otro. Asa entendió que él como rey tenía que hacer esos cambios, tenía que hacer esas modificaciones. Padre, ayúdenos por misericordia a poder experimentar esos cambios. Necesitamos esa fortaleza espiritual. Ayúdenos a cada uno de nosotros, los que estamos acá en esta casa de oración, los más jóvenes, los más adolescentes, los más adultos. Ayúdenos. Todos nosotros necesitamos esa obra del Espíritu. Espíritu Santo, ayúdenos a poder comenzar a hacer esos cambios. Una reforma es un cambio. Es una mejora. Siempre cuando hablamos de una reforma, estamos hablando de una mejora. Padre, queremos mejorar. Ayúdenos, Padre, a alejarnos de toda contaminación. Padre mío, Asa tuvo que alejarse de la mala influencia de su abuela o reina madre Maca. Señor, ayúdenos a alejarnos de aquellas personas que no nos están influyendo espiritualmente de manera favorable, mi Señor. Hay gente que nos estanca, hay gente que nos limita espiritualmente, hay gente que no nos mueve, que no nos incentiva a buscarle. Y nosotros internamente sabemos que hay personas que no nos son de bendición espiritual. Después que hablamos con esa gente, no hay deseo de orar, de leer la Biblia, no hay deseo de buscar de Dios. Hay gente que nos dice, ¿para qué va a ir al culto? ¿Para qué tan fanático? ¿Para qué estás tanto en la iglesia? Padre, ayúdenos a alejarnos de ese tipo de gente. Dios mío, ayúdenos a romper con cualquier tipo de idolatría en nuestras vidas espirituales. Padre mío, aléjenos de cualquier tipo de idolatría, mi Señor. El Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, dijo ahí en Mateo capítulo 4, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Padre, ayúdenos, Dios mío, a tener tal exclusividad en nuestro culto, mi Señor eterno, que nuestro culto sea solo para usted. Como dice ahí Mateo 4:10, Cristo le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Padre, ayúdenos a tener ese culto exclusivo para usted. Ayúdenos a cada uno de nosotros. Coloque en nosotros esa integridad, ese anhelo, ese deseo de buscar de Dios. Ayúdenos por misericordia. Reconocemos cada uno de los que estamos acá que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Padre, ayúdenos a alejarnos de cualquier influencia mundana, de cualquier influencia pagana. Padre, y ayúdenos a decirle a cualquier influencia mundana, cualquier espíritu inmundo que quiera turbarnos. Ayúdenos a decirle, así como le dijo Cristo al diablo, ayúdenos a decirle, vete Satanás, vete demonio, vete de nuestro entorno, espíritu inmundo, porque nosotros queremos consagrarnos a Dios. Padre, bendiga a mis hermanas, bendiga a mis hermanos. Y por esta palabra, qué tremendo ejemplo nos da Asa. Necesitamos, Padre, el poder movernos en ese sentir espiritual. Ayúdenos por misericordia, Padre, y denos la voluntad. Necesitamos de usted. Gracias por darnos estos tiempos de oración aquí en el culto. Muchas gracias, mi Dios, porque para nosotros es ganancia. De repente, Padre mío, llegamos al culto tal vez cansados, después de una larga jornada laboral, después de haber hecho quehaceres, muchas veces tal vez
vez el cuerpo está cansado, uno querría dormir, pero llegamos acá, llegamos a orar y usted nos da la victoria. Gracias. Bendiga a mis amados en Cristo, fortalézcalos, mi Dios, por misericordia. Y gracias por esta palabra, Padre, Hijo y Espíritu Santo.